¿Qué ganas tenía de jugar este mazo? Y es que es un deck que yo tenía muchas ganas de, bueno, pues básicamente le eché el ojo y dije, oye, quiero jugar esto. ¿Sabéis? Habrá gente que en el canal que lo sepa, que mi arquetipo favorito es midrange, ok, sobre todo yo midrange, ¿no? Refiriéndose a modern en este caso, pero este mazo cumple perfectamente con mis estándares en estándar, ok, estándares estándar. Tenemos una versión muy diferente a la que traje la otra vez, con muchos dragones, y aparte de ello tenemos, para aprovechar esos dragones, fuego del dragón, y para acercarse a ellos, ¿no? Por así decirlo, tenemos sobre todo rampeo, y es que este mazo sobre todo se pasa mucho en el combito con Magda, y Centinela de los Casperas. También llevamos obviamente posadero adinerado, que de hecho esto debería estar aquí, perdón, le voy a cambiar un momentito. Lleva 4 posaderos adinerados y sin querer no los he metido, lo siento mucho. Llevamos Valley como un Planeswalker que tiene mucha calidad. Llevamos también Omnic City sin duda. Llevamos Uren and Seven, en este caso con la sinergia de Carruaje de Zika. Y es un mazo que se basa en el rampeo, ¿ok? A lo mejor turno 1 Centinela de los Casperas, turno 2 posadero o Magda. Y turno 3 a lo mejor puedes, yo que sé, jugar una fábula, que bueno, es normal, ¿no? Pero turno 3 a lo mejor, yo que sé, cae un regente lunar, turno 3 Carruaje de Zika, turno 3 Goldspan Dragon, que se puede, es complicado, pero en coste 5 puedes jugarlo en turno 3 con este mazo. Y lo demás es el pack de tierras, que llevamos 24 tierras. Cualquier número de más lands, cuantas más mejor, obviamente. Y bueno, aparte llevamos también Taki Numa y Sokenzan para descartarlas. Bosei 1 porque no tengo, lo siento mucho. Triomas, obviamente dándoles uso, como no. Y bueno, vamos a ver qué tal va el mazo en acción, ¿ok? Me da muy buena espina, creo que vamos a hacerlo muy bien con este mazo. Y recuerda suscribirte. Primera mano, vamos a echarle un ojo. La verdad, por maná, en general por el color de maná está muy bien la mano. Sin embargo, lo que me pasa es que me falta escalar. No me gusta la mano con lo mismo. Me falta escalar de alguna forma. Estoy pensando si hacer Mulligan o no. No podemos hacer turno 2 fábula, porque nos faltaría un maná y hacer Mulligan. No me gusta la mano, lo siento mucho. Esta mano quizás sí, esta mano está bastante mejor. Mucho, mucho mejor de hecho. Pasa lo mismo, no podemos jugar mejor coste alto de primeras, pero me quitan en este caso el Goldspan Dragon. Creo que es menos importante, aparte no podemos jugarlo. Ok. Vale, estamos nosotros. Perfecto. Voy a mostrar en este caso un bosque. Centinela de los Casperas de turno 1. Y si tenemos la suerte de robar Magda, podemos poner a prueba el tema de jugar Uren and Seven en turno 3. Lo cual yo creo que sería partida en este caso. Vale. No está mal el robo, la verdad. Posadero adinerado. Podemos generar maná con el Centinela de los Casperas. Pues sí, en realidad sí que habría caído. No voy a atacar, obviamente, no quiero que se muera, pero si mi bicho sobrevive, si en este caso el Centinela de los Casperas sobrevive, ¿no? Podemos hacer turno 3 Uren and Seven. Si no, tengo que conformarme con Carruaje de Zika. Sin embargo, está muy bien, me gusta mucho. Vale, con el tesoro, roba 2 cartas, perfecto. No nos ha matado el posadero adinerado, con lo cual me encanta. Podemos hacer Uren and Seven, sin duda turno 3, muy heavy, ¿eh? Bastante heavy. De hecho, voy a ir a por tierras. Vale. Ok. Una de dos, o juego Uren and Seven ahora, o juego Carruaje de Zika y espero el turno para hacer Uren and Seven, poner token, tripular Carruaje de Zika y a partir de ahí poder ya, bueno, pues ya me entendéis, copiar el token, ¿no? Creo que sí, no es mala idea, no es para nada mala idea. Voy a usar obviamente el maná que me da el Centinela de los Casperas, azul por ejemplo, por hacer la coña. Bueno, es un paratoques. Me gusta mucho el mazo. O sea, no es un mazo, al fin y al cabo, que se centre mucho en removal, ¿no? Y en matar, y al fin y al cabo que tenga muy poquitas wincons. Sino que es un mazo así que, bueno, es muy rápido, ¿ok? Por ejemplo, eso. Turno 3, Uren and Seven es muy heavy. Y, de hecho, me he fijado en eso, en que es más. Se parece mucho más al típico midrange, típica Young midrange, el mazo que jugamos ayer, que el que estamos jugando hoy, ¿ok? Porque literalmente en el mazo llevamos dos matabichos, así de simple. Sí, 2 y como mucho algún tipo de removal diferente, pero con lo normal 2, ¿ok? Llevamos 2 agarre infernal. El mazo no se centra en ello. Ok, esto es lo que nos hemos dado cuenta. Vale, destruir todas las criaturas con valor de maná de 2 o menos. Ok. Pues adiós. Si robo tierra, haré Uren and Seven y si no, tira de regente lunar. Al fin y al cabo, ni las dos opciones me gustan. No está mal el robo tierra. Voy a partir el tesoro, voy a hacer regente. Y voy a tripular el Carruaje de Zika. Porque no pego con él. No me gusta que haya barrido la mesa, pero tampoco se mal. Al fin y al cabo, si uno juega Uren and Seven, también habría matado los tokens. Al token que ponía con el Uren and Seven. Así que bueno, tampoco me importa mucho. Pila de héroes. Ok.
Eso era por 2 sacrificar una criatura, pues controlar una carta de criatura que comparta un tipo con la criatura sacrificada. Tenga un valor de mana 1 o más de esa criatura. Ok, perfecto, no está nada mal. De hecho, vamos a ver cómo va. Vamos a ver el combito. No es nada mala parte, de hecho, esto era rojo antes. Vale, jugado verde, está bien, está bien. Descartamos, que no tenemos manos básicamente. Jugamos carta y concede. ¡Qué heavy! Madre mía, vaya mazo, ¿eh? Está bastante bien. Hemos tenido suerte de robar la tierra, los 2 land drops que hemos hecho al final, pero el mazo ha estado muy bien. Ahora sería poner token, era un 5-5, copiamos con el cargo de Zika, tapeándolo, y nada, pegamos mucho también aparte. Y lo bueno del Residente Lunar es cuando no tienes mano, en estos casos, ¿ok? Porque básicamente descartas carta, robas carta. O sea, como no tienes mano, no descartas nada y robas carta, está muy bien. Vamos a jugar más partidas, obviamente. Yo lo asemejaría mucho, en este caso, con el Pyromante Experiment, no con lo como es Season Pyromancer. Con el Season Pyromancer de Modern, ¿ok? En este caso, madre mía el pelo, como lo tengo. El Season Pyromancer de Modern, ¿ok? Porque, bueno, se suele jugar mejor cuando no tienes mano. Depende, ¿no? Pero se puede jugar cuando no tienes mano. De hecho, se juega en Jun también. Al no tener mano, descartas 2 cartas que no tienes cartas y robas 2 cartas, son gratis. Se asemeja mucho, ¿no? De esa forma. También se juega descartando tierras, pero en general esa jugada suele estar muy bien. Te repone la mano, está bastante guay. Voy a quedarme, no está mal. Turno tenemos aparte tierra verde, ¿no? Podemos hacer centinelas gasperas, perfecto. Sí, escalamos muy bien, escalamos bastante bien. Vamos, no me hace gracia que está yendo lento por el tema de la lluvia, no sé si se da cuenta. Es que renderizar la lluvia y tal, y va un poquito lento por culpa de eso. No se ve muy bien, pero es que está lloviendo. Y depende de qué mapa toque, puede ir peor o mejor, por lo mismo. Voy a hacer posa de adinerado, normal. Damos turno aparte, sigue turno, sí, bueno, podemos hacer incluso en su turno, si juega alguna amenaza muy grande, fuego dragón, alguna criatura. Es muy raro que lo haga ahora mismo, pero oye, si lo hace, yo lo haría. Sin embargo, lo dicho, porque en nuestro turno podemos hacer otra vez Regente Lunar. Si no, bueno, tampoco pasa nada. Entra enderezado, ¿no? Perfecto. Espera un momento. Sería azul por aquí. Juego regente. De hecho, siempre con un hechizo puedes descartar tu mano. Si lo haces, ¿cuántas cartas robas? Es mi pregunta. Puedes robar una carta por cada uno de los colores de ese hechizo. Ok, claro. Si hemos hecho... Vale, robar una carta de normal. Además, sí, en este punto descartar mi mano me parece bien. Me parece bastante bien. Por mí, guay, de hecho. Vale, pues voy a romper espejos, no está mal. Seguramente mi turno tire el fuego de dragón. Es que descarta la mano, ¿no? Descarta la mano. Llevamos algo doble negro. Creo que no llevamos nada doble negro en el mazo, así que bueno. Sería jugar mana rojo por ahora. Nos cargamos eso. No, no lo selecciono. 3 dañitos por ahí. Y sí voy a descartar, la verdad. Bueno. Por lo menos robamos, que no está mal. Y son 6. Vaya brutalidad de mazo, ¿eh? Vaya brutalidad, por algo se juega tanto. Es que eso, me encanta, me gusta mucho el mazo. Me gusta un montón. Básicamente, incluso estos turnos hemos salido así más o menos. No estaba muy bien, pero oye, si hemos tenido por ejemplo un Goldspan Dragon, habría sido ya la leche, habría sido increíble. Vale, me lo mata, no pasa nada, hacemos daño a la cabeza. Tenemos la Madland. Oh, Goldspan Dragon, madre mía. Madre mía el robo, ¿eh? El robo es increíble, de hecho. Sí, me tira de Goldspan Dragon, obviamente. La Madland ahora mismo puede esperar, pero es que el Goldspan Dragon va a tener mucha más presión. Vale, pues son ahora mismo 6, se va 7, siguiente turno. Si tiene una y tenemos Madland, lo dicho, es que tenemos la Madland para pegar. Así que no me importa mucho. Y... yo qué sé, tiene que tener algo muy bueno en la mano. Kiki es cierto que puede bloquear, pero la ira, si tiene una ira, por ejemplo, se sigue cargando el Kiki de la misma forma. Vale. Busca trioma. Es una ventaja. Recuerdo literalmente de jugar Binding of the Gods en estándar cuando jugaba, de hecho, Sultai Ultimatum. Y estaban los triomas en estándar, ¿ok? Ahora, de hecho, han sobrevivido a la rotación los Binding, aunque estén a punto de salir, pero han sobrevivido. Y gracias a ello han visto el nuevo triomas, ¿ok? Por fin se puede fechar de nuevo triomas. Me parece genial. A ver. O Carroga de Zika o Madland. Y yo creo que la cosa está clara, ¿no? La Madland... no es que me tire mucho. Ahora mismo.
Quiero meter presión, pero el que el cargador de Zika me va a meter mucho más. Ah, sí, si yo transformo a Madland ahora mismo, sería pegar, me bloquea la Madland, pasan 3 solamente, va 4. Nah, no me renta. Cargador de Zika, como he dicho antes. Y queda turno. Ganamos un par de viditas y bueno, pues no está mal. Tiene toque mortal. Mi único miedo en este caso es que pueda copiar algo en el Kiki-Jiki. Y sabéis que es muy peligroso. De hecho, bueno, pues no es ni el Kiki-Jiki el clásico, ¿no? Tienes que pagar uno para hacer la copia. Si no, creedme que se les dirán, yo qué sé, 40.000 combos, ¿ok? Pero sí que es cierto que eso, que está bastante bien. Me auxilia, vale. Tenemos letal, ¿no? Pegamos con la Madland, me bloquea la Madland, que es lo que más pega, y son 3 y 4, 7, sí, buena partida. No está mal Fable, pero ya no hace falta. Cago en la lluvia, la lluvia, ojo que me molesta al grabar, me molesta bastante al grabar. Pasa letal y bueno, pues segunda partida ganada. Bastante bien, me está gustando, por así decirlo, la racha que estamos teniendo, ¿no? Últimamente al grabar los vídeos sí que es cierto que estoy siendo más cuidadoso en el tema de los mazos y tal, ¿ok? Siendo más cuidadoso en el tema de que estén completos, de jugarlos bien, lo mejor posible. Y bueno, sí que es cierto que eso, aunque comente menos durante la partida, creo que ofrezco un mejor juego. Creo que, oye, está mejor, ¿no? Se compensa bien. Así que yo prefiero por lo menos eso. También recuerda suscribirte si te gusta como juego, si te gusta, eso como juego, el mazo en general. ¿Te gusta? Yo qué sé, si te hace gracia, que no creo, ¿no? Pero si te hace gracia, suscríbete, la verdad, te agradecería bastante. Cuando digo bastante, es bastante. Vamos a ver, peores pairing de este mazo también lo estoy pensando, quizás pasaría un poco lo mismo, ¿no? Es Per Control. Es un mazo que va muy bien al late, que si nosotros pues lo dejamos tranquilo, obviamente nos va a ganar. Pero sí es cierto que este mazo también suele tener salidas muy heavies, ¿ok? Muy heavies. Me queda la mano, es una mano rabilla, pero está bien, no es una mano mala. Aparte salimos nosotros. Ok, este mazo a lo mejor si sale muy bien, podemos ganar gracias a ello. Pero sí es cierto que a veces suele tener cosas raras. Suele hacer cosas raras el mazo. Voy a hacer, obviamente, Prósperos. Siguiente turno, Fábula rompe espejos. Llevamos muchos dragones por lo mismo, pero no hemos robado ni casi ninguno. No hemos visto en realidad el potencial del mazo, ¿eh? Ok, seguramente sea UR Dragons, la suya. O sea, va a ser una confrontación aquí de Goldspan Dragons, lo cual va a molar bastante. Tesoro, vaya por Dios. Sería Fábula rompe espejo, creo, ¿no? Lo mejor aquí ahora mismo. Y voy a pegar de uno. Tenemos mucho maná, pero que es para un turno solamente. Ahora voy a romperme un poquito más. Pero tenemos muchos tesoros, sin embargo, al Golden and Seven no llegamos por lo mismo, porque es que estamos poniendo tesoros solamente. Algo así, pegando siempre con el token que pone en la fábula. Puede que lleguemos un poquito más alto, pero necesitamos robar tierras. Como no hagamos land drop, en ningún momento vamos a perder la partida. Vamos a seguir los pies. Ellos siguen el turno, como no logremos pegar con el token, quizás perdamos la partida. ¿Por qué? Porque vamos a perder un tempo increíble. Vale, vamos a descartar robar. Así que está bien. Fuego dragón obviamente se va a ir, porque este mazo suele jugar bichos que suele tener más de culo 4, ¿no? O culo 4, más de culo 4, y en ese caso no tenemos ningún dragón para revelar. Esto se va a ir y el Prósperos no lo sé, porque tengo miedo de que me mate, en ese caso al token. Como mata el token y no puede poner tesoro, hemos perdido la partida. No puedo ganar nada más. Sin embargo, tengo que pensar también bastante bien. Golden Seven quiero escalar hacia él, pero creo que ahora mismo es lo más inteligente para descartar. Vale, no está mal, hemos robado tierras. Oye, algo es algo, ¿no? Perfecto, pegamos. Menos mal, la verdad. Me vuelve la mano. Una buena mano por parte de Lloperente. ¿Por qué? Porque ya tenemos el tesoro, que es lo que yo quería, nada más. Tenemos el tesorito. Pasa uno, no está mal. Tengo miedo que tenga algo más en la mano. Todo se ha dicho. Doble verde, mucho más importante que este mazo. Voy a hacer el Fable. En vez de Mazda, Fable. Fable, ¿por qué? Ponemos el token, siguiente turno, descartamos, robamos. Ok. Por mucho que quiera no va a poder impedir eso.
Sin embargo, con Removal, cualquier tipo de rayo, aquí sí. Sí que le impide. Goldspan Dragon será lo normal que cayese ahora. Tenemos respuesta ante Goldspan. Sin embargo, también me preocupa un montón. Ok, profetiza. No, pues no hay Goldspan. Vale, perfecto. De hecho, nosotros tenemos Goldspan. Ahora que lo pienso. Vale. No podemos jugarlo, pero bueno, tampoco pasa nada. Voy a descartar creo que el bosque. Bosque Prósperos quizás. Ahora mismo. Bosque Prósperos o Bosque Magda. Podemos luego copiar una criatura. Si soy capaz de jugar siguiente turno Goldspan Dragon y copiarlo va a ser un turnaco. Voy a descartar esto en tu Magda. Ok, robamos Magda. Da un poquito igual, ¿no? Porque hemos robado Magda, vaya por Dios. Pero bueno. Pasa el daño, perfecto. Seguimos en las mismas. Yo voy a jugar posadero adinerado y voy a hacer Magda. Al fin y al cabo. Perfecto, ganamos viritas. No quiero jugarla tampoco. De hecho no voy a hacer Magda por lo mismo. Si hago Magda siguiente turno no puede caer Goldspan Dragon. Si tiene una ira siguiente turno sí que cae Goldspan Dragon, por mucho que quiera. También es cierto. De hecho si tira ira siguiente turno Goldspan Dragon, lo malo es que esto no entra con prisa. Yo creo que una ira viene, una 5 años a toda la mesa o 3 años, lo que sea. Pero una ira tiene que venir. O esto es un Behold de Multiverse o es un counter para quemar la casa. Vale, perfecto. La verdad no podía esperar, ¿no? No pasa nada. A tomar por culo mi mesa. Y no pasa absolutamente nada. Goldspan Dragon, lo dicho. Ha salido bien al final la jugada y menos mal. Ya estaba preocupado, la verdad. 4 años al Goldspan. No me digas eso, vale. Lo voy a tener que resolverte, por desgracia. Magda. No digo, perdón, Centinela o Jasperas. Voy a tener paciencia porque Centinela puede jugar mi turno perfectamente. Y Magda necesito el rojo. Vale, perfecto. Aparte podemos copiar Magda. Bueno, podemos poner token con prisa. Vale, no hace falta perder el tesoro, perfecto. Magda por aquí. La única ventaja es que me quedan 2 cartas en mano. Si lleva Wincon, como puede ser Goldspan Dragon, Infierno de Montes de Estrella, o incluso el 0-4 que se pone contadores, que también es un dragón. Si lleva Wincons, como pueden ser esas, la partida iría bastante bien para nosotros, siendo sincero. Que nos fiche con una copia de criatura que nos sale que controla esto, que tiene habilidad de prisa. Vale. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Ah, porque es legendaria. Ah, ok. Pues me acabo de enterar, Sí, sinceramente me acabo de enterar. Voy a dar turno y no voy a pegar con el Kikijiki. Final de turno lo que haré será poner un token de tesoro así de simple porque voy a copiar Centinela Jasperas, va a entrar con prisa y voy a tapear el Magda. Simple y llanamente. Vale. Encantamiento de Capena, no sé lo que hace. Siempre hace el primer hechizo instantáneo de conjuro. Cada turno exilia una carta. Entre luego copia. Cada carta exiliada con el de este arcano puedes lanzar. Hostias. Vale, vamos a darnos prisa. Una copia ahí. Tapeamos, ponemos. Obviamente, obviamente counter no tengo ninguno, ¿no? Lo estoy haciendo en respuesta, pero counter no tengo ninguno. Así vamos a tener que darnos mucha prisa, porque madre mía, eso da miedo, Date la de miedo. Sacrificamos, no pasa nada. Sacrificar 5 tesoros, hacer una carta de artefacto o de dragón y pon esa carta en el campo de batalla. Pon esa carta en el campo de batalla. Ok, si tapeamos más ya tenemos 3 tesoros ya. Sacrificar 5 tesoros. 5. Una putada que no podamos en el tema de copiarlo, pero bueno. Ponemos tesorito. En un momento dado, con el Magda podemos perfectamente buscar, yo que sé, un Goldspan, un Infierno de los Montes de Estrella en la partida. Un Fiatora incluso, iría también muy bien ahora mismo. Vale, esperanza en extinción. A la mano Magda, vale. Supongo que lo copiará, ¿no? No, vale, ok, juega más Maopus. 4 años de vida como elijas. Está bien, lo ha hecho bien. Y tapea permanentes. Vale.
Claro, lo que ocurre aquí solamente que es el primero. Es lo bueno. Y menos mal. Queda el turno de guerra infernal. Perdemos 2 velitas, no pasa nada. Voy a meter presión con la Madlam, mejor. Automáticamente, si por ejemplo no entra o yo que sé, se lo carga o algo, no pasa nada. Pero tiene que ser antes del combate. Para no poner el token sí que es cierto que le viene bien. O sea que nos vienen a otros bien, me refiero. Vale. En respuesta voy a tapearlo de gas rojo. Mi pregunta es, claro, ahora jugaré otra vez más Opus, ¿no? Gratis. O sea, es una burrada de encantamiento, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Es muy al late, pero es que si lo consigues jugar, la partida seguramente sea tuya. Así de simple. Está muy bien, es muy heavy, tío. Muy heavy, muy heavy. Y a la mano me hablan, vale. Voy a volver a jugarla aún así. Mierda, la voy a jugar así, la acabo de jugarla. No pasa nada, aún así creo que la partida esa está bastante perdida, ¿eh? La verdad, siendo sincero. Y vaya, vamos a conceder ya por lo mismo. Hago otra vez más Maopus, voy a robar cartas. Me gusta mucho el mazo, de verdad. De verdad que yo tengo más Maopus. Creo recordar que me hice UR Dragons con más Maopus en su momento. Y solo me quedaría tener ese encantamiento. Me gusta mucho, me encanta, Me encanta, es súper heavy, tío. Es que puedes estar volviendo todos los turnos haciendo de todo. Literalmente de todo. Con jugar un Optar en tu turno ya es que la lías pardísima. Y solamente tienes que descartar más Maopus. O lo juegas normal, pero normal será más descartarlo, ¿no? Para escalar turnos. O sea, puedes llegar a tirar ese encantamiento en turno 4. Turno 4, turno del oponente. Tendrías que ir tú de nuevo, si es cierto. Pero, yo qué sé, si es una cosa cualquiera, ¿no? Vuelves a jugarlo y me parece bestial. Vaya encantamiento me acabo de topar. Vaya encantamiento, madre mía. Ok. Jugamos primeros. Es una mano rara, una mano muy rara de hecho. Puedo hacer mulligan, pero es que le vamos a sacar mucha ventaja. Me queda la mano no está mal tampoco, Sería salir tapeado. La mano está muy bien, tenemos turno 3 fábula, cualquiera de ellas, ¿no? Voy a llevarle las dos. Turno 3 fábula, podemos hacer... Nada, me voy a enderezarlo, voy a hacer centinelas casperas. Arrojo, súper importante. Damos turno. Si hay turno ya hacemos fable, ponemos un token. Cuando descartemos robemos, ya que supongo encontraremos algo, ¿no? Aparte creo que es el mismo mazo, o un mazo muy parecido. Se estará jugando mucho. Yo lo cierto es que no tengo ni idea por lo mismo, no... Estoy pendiente del metajuego de estándar, pero no me he dado cuenta de ese mazo. Si está en el metajuego, no lo he visto, lo siento. O lo habré confundido. Pero me gusta mucho el mazo, Vale, jugamos la primera fable, se contrarresta por mí perfecto. Dejamos un counter menos, ¿no? Pues entra, no pasa nada. Lo que nos faltó el turno anterior es robar algo más. Era eso, era Goldspan Dragon, Infierno de Montes de Estrella. Y metemos presión de verdad, ¿ok? Presión útil, ¿ok? Jugamos un Goldspan Dragon, pero lo mató en el turno, así que no tuvo mucha importancia. Pero meter presión de verdad. Lo que nos hizo falta en el turno anterior. Vamos a descartar robar. No hay que descartar la Madland porque nos va a hacer falta, de hecho. Va a ser Fuego Dragón. Into la otra tierra, quizás. Bueno, no está mal. Podría estar mucho peor. No voy a atacar. Vamos a jugar Fable. Automáticamente se paga el verde y tenemos otros centinelas casperas. Si de turno tenemos una pegada muy fuerte, que sea con la malda, ¿no? O sea, en todo caso. Sin embargo, claro, es que con 5 cartas en mano hay que aguantar, básicamente. Ahora mismo hay que aguantar. Pone toque de tesoro, creo que es el mismo mazo que estamos jugando contra él, Goldspan Dragon está bien, sin embargo es eso, yo creo que va a tener de todo en la mano. Lo único de todo es de todo.
Descartar Garra Infernal. Creo que no... Creo que Goldspan Dragon no lleva ese mazo. Es cuando me lo juega. Pero creo fielmente que Goldspan Dragon no lleva él. Voy a jugar mi Goldspan Dragon, aunque pueda contrarrestarlo de cualquier forma. Ojalá que no, por favor. No he visto mucho contra en ese mazo, ¿eh? Vale, perfecto. Removal, ten el que tú quieras, pero por favor no lo contrarrestes. Gracias. Ponemos ante removal las de target. Con ello me conformo. Pasa el daño, va 14, perfecto. Cinco cartas en mano, vale, lluvia de recuerdos, adelante. Supongo que estará buscando una ira. Me lo podría esperar, perfectamente. Quemar la casa. Es normal. Vale, la mesa, perfecto. Regente lunar, está muy bien, de hecho. Tenemos un Kiki en la mesa también. Aquí el agua de regente lunar. Into Prósperos y robamos carta gratis. Aparte el toque que quitamos, de hecho, el toque que ponemos. Se puede tender para la mano, ¿no? Otra cosa no me espero. Goldspan Dragon. Bastante bien. Vale, gente, esta se gana, ¿eh? No se espera el Goldspan Dragon. Esta se gana, gente. Bueno, esta se gana, a ver. Ya estamos ganando bastante. Mucho. Pero esta la ganamos, por lo mismo. Me parece que vamos muy bien. Hacemos cero daño a la cabeza. No me ha gustado que haya barrido la mesa, pero... vamos a tener que conformarnos, por desgracia. Creo que no hace falta para la tierra. Voy a bajarla por si acaso tenga algún contra el tema de pague X, ¿no? Goldspan Dragon, perfecto. Mientras que entre en general... Oye, por mí vale. Y aparte tiene 4 cartas en mano. Tiene que tener algo muy bueno en la mano para matarlo. Perfecto. Aparte lo bueno es que tenemos la... Ok, de liberar, ¿vale? No sé, esa carta creo que no se juega en ningún lado, pero bueno. El adelante. Gasta de tesoro, por lo que necesita tierra para jugar esto del cementerio. Aparte, si lo juega, se queda tapeado en el turno. No creo que lo haga porque entonces sería letal, ¿no? Tiene que tener alguna respuesta sí o sí. Sí o sí, porque entonces es letal. Con la Malna. Vamos nosotros. Ok. A ver, sería... Transformamos la tierra, que no creo que tenga nada, ¿no? Ahora mismo no tiene nada en la mano. Tiene que tener algo muy bueno. Voy a intentar hacerlo de toda manera posible, siendo sincero. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 manas. De 9 podemos hacerlo. Voy a hacerlo de 9. Esa buena vida. Lo podría haber hecho de 8 y no bajar tierra. ¿Por qué? Si devuelve la mano pegando a la malla, lo podemos volver a jugar en el turno. Fallo mío, lo siento. Fallo mío. Lluvia de recuerdos por 4. Vale, buscar respuesta. A lo mejor si no encuentra ganas la partida. Cruzamos dedos, gente, cruzamos dedos. Mira las 4 primeras. Tienen que quedarse con 2. Para mí que con 5 cartas en mano algo tiene que tener. Ah, ¿veis lo que os he dicho? Esperanza en extinción. Fallo mío. Pero bueno. Porque no podemos jugar otra vez en el turno. Bueno, es un Goldspan que, oye, no está mal. Fallo garrafal mío. Garrafal de tener letal siguiente turno, aún matándome el Goldspan. Bueno, pues a no tener ni letal siquiera. Goldspan Dragon no está mal. Voy a jugarlo por lo mismo, a ver qué tal. A ver si entra, lo mismo, es que eso es letal. Si llega a sobrevivir, claro que no creo, pero si llega a sobrevivir es letal. Horror destrozacascos, ok. Vale, esperanza en extinción alguno, ¿no? Y el otro devuelve la mano normal. Vale. Sacamos tierra y damos turno. Él sabe que tengo doble Goldspan en la mano. Horror destrozacascos está muy bien en general, pero no, creo que no le va a valer. Sería, regresa el permanente objetivo. Regresa el hechizo objetivo que no controla la mano en su propietario. Vale. Tenemos mucha mana. Voy a bajar tierra. No. Paciencia. Vale, primer Goldspan Dragon. Primer intento. Sin respuesta juega quizá. Ok, lluvia de recuerdos. Supongo que está tapeado.
Ventaja, que sabemos que no tiene counter. Desventaja, que tiene para jugar muchos hechizos y de hecho devolver a la mano lo que quiera. A ver, el Ghost Pendragon de nuevo, gastando los 2 tesoros. Eso no me gusta, pero bueno, vamos a tener que tirar por ahí. Lo bueno es que entra. Perfecto. Intentamos atacar. No tiene alcance, menos mal. Si ponemos tesoro, yo creo que ya el daño entra. Sería 2 a 2. Por favor. Nah, vale, entra la turbulencia. Se regresa con eso a la mano. Voy a sacrificarlo para añadir 2 manás, ¿por qué no? Está complicado, está bastante complicado. Necesitaríamos robar... Necesitaríamos que él no devolviera a la mano ningún hechizo mío, ningún spell, y cargarnos de cualquier forma al horror de estos cascos. Una guerra infernal, por ejemplo, vendría muy bien ahora mismo. La guerra infernal, incluso cualquier cosa del estilo. Si Ghost Pendragon, por su parte, eso es complicado, se duele, la verdad. Pega de 11. Ciatora. Ciatora está bien, ¿eh? Otra criatura, cuando la hagas, Ciatora hace una cantidad de daño. Al comienzo paso final, bueno, vamos a intentar a ver si entra Ghost Pendragon. No podemos hacer otra cosa, es que ahora mismo es paciencia. Y rezar mucho, a ver si entra. Tengo la mala para chumbloquear, si tiene metal de alguna forma, oye, poder chumbloquear y rezar. Ojalá que entre, la verdad. Nada, hacerse de oro. Ponen los tesoros, a la mano el Goldspan. Te roba 2 cartas. Está complicada la cosa, ¿eh? Está complicada, la verdad. Aun con Ciatora en mano, la partida es que es muy heavy, tío. Es muy complicada. No pegamos lo mismo, yo creo que tampoco... Vamos a ir haciendo lo mismo. No perdemos nada, al fin y al cabo. Y puedo hacerlo todas las veces que quiera. Sí, todas las veces que quiera. Me va a tapear otra vez Mare de Arena. Qué asco de la arena, por favor. Me tapea Mare siempre que pueda. Bueno, sí es cierto que no pueden jugar otra cosa. Así que bueno. Volvemos a intentarlo. Horror de cascos por lo que devuelve a la mano la propia spell. Vaya, vaya, madre mía. Hacemos Takenuma normal y damos turno. Si ese confía. ¿Cómo? Espera, ¿qué? Ah, bueno, que otras fichas. Vale, con eso que no mueran. Vale, ok. Perfecto, bueno que no mueran. Si tienes prisa. Importante. Ataca con todo. Son 14 y 4, son 19. Me quedo vivo. Me sigo quedando vivo perfectamente. Ante cualquier hechizo me devuelve la mano a la tierra, pero ahí. No puede devolver la mano a la tierra, es verdad, no puede devolverle la mano. Es cierto, pues podría haber sido la clave. Es verdad. Voy a hacer X igual a... Da igual, porque va a morir, pero bueno. Sería, transformamos aquí X igual a 2, por ejemplo, que sería el máximo. Si tiene removal un rayo en la mano, estoy fuera. Ah, vale, fuera. Qué pena, tío, qué pena, ¿eh? Hemos estado a nada, a esto de poder remontar la partida. A casi nada. Vale, entra el daño. -1 casi, de hecho. Sigue de turno. Si el oponente obviamente no se ha ni tapeado ni de puta coña, tenía 6 manás. Con el Ghost Pendragon tenía mana para reventar. Pero era jugar Ghost Pendragon, pegamos cebados, hacer Ciatora, sacrificábamos Ghost Pendragon y lo matábamos normal. Era fácil, pero ha costado. Casi, la verdad, pero bueno. Está muy bien la partida, yo creo que te podrías suscribir porque la partida vale la pena. Y pues el mazo también, la verdad. Creo que hemos hecho un 4-2, si no recuerdo mal. El mazo da agresiva bastante de sí, de hecho es un mal pairing, se llama mal pairing contra Weird Dragons, ya veis, es un mal pairing. Aquí está comprobado. Y bueno, pues yo agradecería mucho que te suscribieras y compartieras el vídeo, ¿ok? Como digo siempre, cuento contigo, ¿ok? Y bueno, pues no tengo mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.